Bienvenidos a Punto Familiar Online. Esta es la transmisión que cada 8 días hemos estado haciendo de nuestras reuniones. Para mí es una bendición poder estar con ustedes por este medio. Sabemos que los tiempos van a cambiar. Va a llegar el momento en que una vez más podamos estar reunidos como familia. Y el Salmo 133 se va a hacer real una vez más en nuestras vidas. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero por esta contingencia hemos tomado la decisión de llegar a ti a través de las redes sociales. Así que el día de hoy prepara tu corazón, prepara tu mente, y que la palabra de Dios penetre a nuestro corazón, llegue a nuestro espíritu y de esa manera pueda transformar nuestro pensamiento. Porque el propósito de la palabra es esa, que por medio de su palabra nuestra mente sea renovada. Y cada vez que tú y yo escudriñamos las Escrituras, nuestra mente se va renovando con cada palabra de vida que encontramos en las Escrituras. El tema que vamos a tratar el día de hoy es auto boicot. Y probablemente al ver tú la publicidad te hiciste la pregunta: ¿y qué es eso? Bueno, ahorita lo vas a saber, vamos a escudriñarlo juntos. Pero antes de esto quiero que podamos leer la palabra de Dios en el libro de Levíticos capítulo 25. Levíticos capítulo 25, versos 10 al 21. Y ahí encontramos una de las palabras, mandamientos, ordenanza de nuestro Dios para el pueblo de Israel. Pero sabemos nosotros que esa palabra que Dios le dio a Israel no es solamente para ellos, sino que esa palabra trascendió para nuestras generaciones. Y nosotros, como los que hemos sido injertados al pueblo de Israel, con aquella parábola del apóstol Pablo que dijo que ellos eran verdaderamente el olivo real, natural, y nosotros somos solamente el olivo silvestre, pero hemos sido, dice Pablo, hemos sido adjuntados a ellos, adheridos a ellos, para que por medio de esa manera nosotros podamos absorber todas las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero también podemos nosotros entender que no solamente son las promesas, sino también hay ordenanzas que están establecidas y que al momento de ver las Escrituras me doy cuenta que son leyes universales. Vamos a leer esta parte de Levíticos capítulo 25, verso 10 al 21. Dice: y santificaréis el año 50, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posición, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo de vuestra posición de la tierra, ni venderéis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo, cada uno a vuestra posición, cuando venderéis algo a vuestro prójimo y compraréis de la mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te la venderá él a ti. Cuando mayor fuere el número de los años, aumentará el precio.
y cuando menor fuere el número, disminuirá el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañará ninguno a su prójimo, sino temed vosotros, dice, sino temed vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutáis pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra, y habitaréis en la tierra seguro, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijeres, ¿qué comeremos en el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Dice, entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. ¡Qué maravillosa! La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no es solamente para el momento. Hay palabras y promesas que sí son para el momento, pero estas promesas son progresivas. Estas promesas son, si nosotros queremos ver bendición, tenemos que acatar los mandamientos o las ordenanzas de nuestro Dios. En este pasaje bíblico me llama la atención porque en el versículo 19 dice la palabra de Dios, versículo 18 dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Hay una promesa de parte de Dios de guardar seguro a las familias de la tierra, pero para que eso suceda, nosotros tenemos que cumplir la parte del versículo 18. Número 1, ejecutar. La palabra ejecutar significa poner en práctica, llevarlo a la praxis. Que nuestras ordenanzas o las promesas o lo que Dios nos ha mandado hacer, tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces dice de esta manera, mis estatutos y guardad mis ordenanzas. Guardar las ordenanzas del Señor es que nosotros debemos de atesorarla en nuestro corazón, atesorarla en nuestra mente, para que cuando llegue el tiempo o el momento de ponerlo en práctica, saquemos ese tesoro de nuestro corazón y lo pongamos en ese momento en acción para que podamos ver la promesa de Dios. Cuando el hombre se olvida de las ordenanzas de nuestro Dios, es cuando comenzamos a tener algunas consecuencias. Entonces, aquí vamos a contestar una pregunta. La primera pregunta es, ¿qué significa auto-boicot? ¿Qué significa esta palabra? Suena medio raro, tal vez algunos ya lo habíamos escuchado, otros probablemente nos quedamos así con ojos de ¿what? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué este tema de qué se va a tratar? Bueno, auto-boicot es la acción, ojo, es la acción o acciones referidas a ponerse obstáculos a sí mismo que nos impiden cambiar algo a mejor, prosperar, conseguir algo que necesitamos. Entonces, el auto boicot es, sé que lo puedo hacer. Por ejemplo, hay gente que ha estudiado una licenciatura, se graduó con honores, pero no ejecuta. Y no ejecuta porque no sabe, sino porque tiene miedo. ¿Miedo a qué? Miedo, el autoboicot, cuando alguien está desarrollando o se está autoboicoteando, esa persona está basando su vida en el temor o en el miedo al cambio hacia cosas mejores, a lo desconocido, para que puedan venirle cosas buenas. Y esto los lleva, número uno, ¿qué? A salir de su zona de confort, a tomar decisiones que nunca antes había tomado y que ahora se siente con el deseo de hacer algo, pero cuando empieza esa persona a autoboicotearse, esa persona comienza a ponerse obstáculos a sí mismo. Entonces, en pocas palabras, autoboicot es cuando el tóxico es uno mismo.
cuando nosotros nos autodestruimos nuestros sueños, nuestros planes, nuestros proyectos de vida, las promesas de Dios. ¿Quiénes son o quién es el responsable para que, número uno, eso se cumpla? Número dos, o para que eso no se cumpla. ¿Quién es el responsable para que se cumpla? Uno mismo. ¿Quién es el que atrofea los planes de Dios? Uno mismo. Muchas veces no es el diablo, muchas veces Satanás no tiene nada que ver ahí. Es nuestra inmadurez. Cuando nosotros no tenemos la capacidad para que veamos lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros, y sobre todo lo que Dios ha creado y ha formado en nosotros, que somos capaces. Recuerda lo que dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Eso significa que tenemos una similitud con Dios. Hay cosas que Dios nos dejó o puso en nosotros para que fuéramos como Él. Por eso dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es ahí donde el hombre, nosotros, tenemos que darnos cuenta que como hijos de Dios tenemos un potencial maravilloso. Dios nos ha dado creatividad, ingenio, nos ha dado el potencial, pero sin embargo, por causa del pecado, el pecado que empieza a hacer en nosotros nos comienza a auto boicotear, y eso es que nos comienza a desarrollar una sustancia tóxica en nosotros que se llama miedo y que nos paraliza. Ya no queremos avanzar, ya no queremos salir de la zona de confort de donde estamos. Entonces el auto boicot eres tú mismo, soy yo mismo. Es cuando la toxina o el tóxico somos nosotros, no somos los demás. No, la culpa no lo tiene papá. Es que si mi papá me hubiese apoyado, no, papá no tiene la culpa. Es que mamá se hubiese confiado en mí, no, mamá tampoco tiene la culpa. Es que el diablo me puso tentaciones y caí, no, tampoco. Es que la tentación es solamente una invitación que se te hace. Tú tomas la decisión de hacerlo, de cometerlo o no. Por lo tanto, esta parte de auto boicot, nosotros tenemos que ser responsables de nuestras propias acciones. Número uno, recuerda, lo que yo pienso es lo que yo hablo. Lo que está aquí en mi cabecita es lo que yo saco de mi boca. Y si en mi corazón o en mi cabeza hay miedo, hay temor y todo eso, y se nos olvida las instrucciones de Dios, entonces mi boca va a declarar todo lo negativo, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Levíticos acabamos de leer ese versículo 18, dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad dice, ordenanzas. Guardad. El Salmo 119 dice la palabra de Dios ahí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. Una cosa dice la palabra de Dios, que debemos de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones para que cuando venga el momento de aplicar la palabra, nosotros lo hagamos. Pero la pregunta es, ¿por qué tienes temor? ¿Por qué te está atemorizando esta situación? Yo te puedo dar una respuesta, pero la respuesta la tienes tú mismo. La respuesta está ahí en tu corazón. ¿Sabes por qué tienes temor de salir? ¿Sabes por qué tienes temor? Y no te estoy incitando a que salgas de tu casa, no. Simplemente que cuando tú sales, vas con esa paranoia, vas con ese temor, con ese miedo y viendo a ver si no la persona que va a tu lado estornuda y pues automáticamente te contamine. Y eso es auto boicot. Te estás matando a ti mismo antes de que eso suceda. Dicen que en una ocasión un doctor, después de la guerra, antes de la guerra, él iba, de la Segunda Guerra Mundial, él iba a los países para ver en qué podía ayudar. Y dice que cuando él iba camino a esos países, se encontró a la muerte. Y le preguntó la muerte al doctor y le dice, ¿a dónde vas?
Y dice, yo voy a salvar las almas, voy a sanar los cuerpos, voy a que ellos tengan vida. Y la muerte le dice, bueno, el doctor le dice a la muerte, ¿y tú a dónde vas? Voy a matar solamente a 6,000 personas. Ah, ok, perfecto, Ahí se fue la muerte, el doctor. Después de que terminó la guerra, dice que venía el doctor y se vuelve a encontrar a la muerte. Y el doctor le reclama a la muerte y le dice, oyes, me dijiste que solamente 6,000 personas ibas a matar, pero no fue así, mataste a mucho más. Y le dijo, a ver, cálmate, yo maté nada más a 6,000, todos los demás murieron de miedo. Y eso es autoboicot. Mucha gente se está enfermando de psicosis. La enfermedad algunas de las enfermedades y algunos padecimientos, es más, salen al supermercado, van a comprar al tianguis, a la pulga, no sé cómo le llamen en tu país, al mercado sobre rueda, vas y con mucho temor, que nadie se te acerque. Y cuando llegas a tu casa, psicológicamente comienzas a respirar y te duele el pecho y tu mente te comienza a decir, estás enfermo, ya te contaminaste. Eso se llama auto-boicot. Cuando el tóxico eres tú mismo. No, los hijos de Dios, bueno, vamos a cuidarnos, vamos a tener precaución, vamos a ser prudentes. Sí, si vas a salir a la calle, llévate tu tapaboca, lleva tu gel antibacterial, por la situación que estamos viviendo. Pero no entres en psicosis y cuando llegues a tu casa me comienza a doler el pecho y me comienza a doler la espalda. Yo creo que ya estoy contaminado. Cuidado, eso se llama auto-boicot. Tú misma te estás matando. Por lo tanto, tú tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la mucha información que tú ves a través de la televisión, que ya hay tantos contaminados, que ya estamos subiendo el índice, que estamos entrando a la fase 3 y tú estás todo paniqueado, así, los ojos todos abiertos, no puedes dormir, no sabes qué hacer. ¿Acaso entonces vale más la palabra del hombre que la palabra de Dios? Cuando dice la palabra de Dios que si tú guardas sus palabras en tu corazón y cuando llegue el tiempo de la paranoia, cuando entres en tiempos de temor, de miedo, saques la palabra de tu boca y tú le digas como David le dijo a Sansón, cuando lo vio y aquel pueblo estaba atemorizado, escondido, David salió y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Qué poder tiene este virus que me va a atemorizar? Si yo me cuido y tomo las precauciones, yo no tengo por qué enfermarme, pero sin embargo, la psicosis, el miedo, nos empieza a envenenar por dentro, que ya no estamos disfrutando la vida. Ojo con lo que estamos diciendo. Cuando el pueblo de Israel recibe este mandamiento, ellos estaban en el desierto. Entonces hay un propósito por la cual Dios les da esta palabra de Levíticos capítulo 25, del 1 al 10. Bueno, todo el capítulo es todos esos mandamientos o leyes, estatutos o preceptos. Dios se lo da con un propósito. Número 1, debido a que los israelitas habían estado en cautiverio en Egipto por 400 años, el concepto de Dios había sido distorsionado por el politeísmo y paganismo de los egipcios. Es que aún los mismos predicadores, aún los mismos evangelistas, nos estamos encargando de desatar un espíritu de miedo en el corazón de los hijos de Dios a través de nuestras predicaciones. A mí me han llegado mensajes, me han llegado algunas preguntas y me dicen, pastor, ya empezó el apocalipsis. Pastor, ya ese es el tiempo de los tiempos que se mencionan en la Biblia. Ya vamos a empezar a vivir los tiempos finales. Yo le digo, no, tranquilo. Esto es parte de lo que sí está en la palabra de Dios. Pero nosotros debemos estar tranquilos. A los hijos de Dios estas cosas no nos toman de sorpresa.
Estas cosas a nosotros no nos tienen que asustar porque ya está escrito en su palabra. Por lo tanto, lo que el enemigo quiere hacer con tanta información que tú ves en la televisión, que tal vez algunos no se pasan haciendo otra cosa que viendo eso, les está distorsionando la imagen del Dios Todopoderoso que se menciona en este libro. Aquí el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, aquel Dios que cuando Elías levantó la mano y él respondió con fuego, aquel Dios de Eliseo, el Dios de los profetas, es el mismo Dios de nosotros. Que toda esta información que se está corriendo por las redes sociales y los medios de televisión no distorsionen la imagen de Dios en tu vida. Que tú tengas en mente, en claro, que el Dios en quien tú crees y en quien yo creo, a quien le hemos entregado nuestra vida en confianza, en fe, sabiendo que Él nos librará aún del lazo del cazador y de la peste destructora, no ha cambiado. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Dios es el mismo. En Él no hay sombra de variación. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él dijo se va a cumplir. Pero ¿qué es lo que sucedió con los israelitas? 400 años de paganismo, 400 años de politeísmo, distorsionaron la imagen del Dios vivo en su mente y en su corazón. Por eso Dios les mandó a Moisés, y cuando Moisés le pregunta a Dios en el capítulo 3 de Éxodo y le dice: pero ¿quién eres tú? Dame tu nombre, porque la imagen de dioses que ellos tienen no se compara a la experiencia que yo estoy teniendo contigo. Qué importante es mantenernos ecuánimes. Qué importante es sacar la casta de campeones que llevamos por dentro. Qué importante es que en este tiempo nosotros reflejemos la imagen de Cristo. Ahora, el propósito de Levíticos es proveer las instrucciones y las leyes para guiar a un pueblo pecador. ¿Cómo? Sí, pues acababan 400 años que estuvieron en Egipto. Ya te mencioné la contaminación que ellos llevaban en su espíritu, en su mente. Ahora salen y bueno, Dios les da leyes para purificarlos, para redimirlos y para que se vuelvan a unir en la relación con Dios. Esto es lo que nosotros estamos viviendo. Esto es lo que nosotros estamos padeciendo en estos días, en este mes, ya más de un mes. Es para que se restaure la relación con Dios. Ahora, hay un énfasis en Levítico sobre la necesidad de santidad personal en respuesta a la santidad de Dios. ¿Cuál es entonces el propósito de Levíticos? Ser santos como Dios es santo. Aquí entra este detalle, mi amado. Aquí entra entonces el por qué la tierra está sufriendo. Porque lo que Dios ordenó que fuéramos nosotros, no lo estamos siendo. Dios nos dijo: seamos santos como yo soy santo. Pero sin embargo, vemos que la iglesia no está practicando la santidad. La iglesia ahorita tiene temor. Y no lo digo por todos. Yo le doy gracias a Dios por los ministerios que han declarado 24 horas de oración. Han estado en cadenas de oración a nivel internacional, golpeando el reino de las tinieblas. Pero el resto del pueblo, ¿acaso solamente es una red de 1500 iglesias lo que van a hacer esto? No, es la participación de todos nosotros. Es que nosotros nos unamos a orar y a santificarnos, porque ese es el énfasis del libro a los Levíticos. Ahora, yo tengo un análisis que hacer, porque cuando yo veo la historia y veo que en el libro de Jeremías, inclusive en la madrugada del día de hoy,
bueno, la noche anterior a la madrugada, casi no podía dormir, estaba vuelta y vuelta en mi cama. Me desperté, me bajé a la biblioteca y me puse a leer un poco la palabra de Dios, y me acordé de un pasaje bíblico de Jeremías. Jeremías capítulo 25, verso 3 al 4, donde dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra del Eterno, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Ojo, ha hablado desde temprano, y dice desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió el Eterno a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándole desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinaste vuestros oídos para escuchar. El problema de la iglesia es que muchos asisten a las reuniones dominicales, pero están de cuerpo presente, pero de espíritu ausente. Tenemos reuniones de muy hermosas, pero algunos de ellos están ausentes en los afanes de la vida. Están ausentes en lo que dejaron en casa, en sus negocios, en sus empresas, y no han permitido que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Y esto ha traído consecuencias. No buscamos culpables, pero seamos responsables. Esto es algo natural, es un principio. No estoy echándole la culpa a nadie, sino estoy buscando un responsable, a uno que diga con carácter, con valor, que diga: yo asumo mi responsabilidad, yo le fallé a Dios. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? La consecuencia de no oír la voz de Dios a los profetas. Porque, amados, han salido profecías, se han levantado hombres de Dios. Un hombre de Dios llamado David Wilkerson, que falleció unos cuantos años atrás, escribió un libro llamado La Visión, donde él habla acerca de esta situación. No le pusimos atención. Ahora estamos pagando las consecuencias, porque en su tiempo no escuchamos a los profetas que Dios nos envió. Los etiquetábamos de personas exageradas, fanáticas. Y ahora estamos viendo las consecuencias. ¿Por qué estamos viendo las consecuencias? Porque no estamos bien en la tierra. El pueblo de Judá, por no obedecer la ley de Dios. ¿Cuál era la ley de Dios? Dejar que la tierra reposara por un tiempo. Cada 50 años la ley de Dios dice que la tierra debería de reposar, pero no lo hemos hecho. El hombre en su afán, ojo, el hombre en su afán de hacerse rico, de dominar, de tener poder, no ha dejado descansar la tierra. Y nosotros hemos sido culpables de eso, porque ni aún nosotros hemos dejado reposar ni nuestro propio cuerpo. Por eso muchas veces las enfermedades nos visitan, el cansancio, el estrés, la ansiedad nos visita, porque no obedecemos la ley de Dios. Y la ley de Dios es práctico, la ley de Dios está claro. Entonces, con respecto a los 70 años de castigo, Dios pudo haber escogido este periodo de tiempo, ya que coincidía aparentemente con el número de veces que el pueblo de Judá quebrantó el mandamiento de Dios de dejar descansar la tierra cada 7 años. Cada 7 años. La orden de Dios era que la tierra tenía que descansar cada 7 años. Levítico 25, del 1 al 7, Levíticos capítulo 20, verso 22, Levíticos capítulo 26, verso 33 al 35, y Segunda de Crónicas capítulo 36, verso 20 al 21. Así que esta profecía de Jeremías vino como castigo sobre el pueblo de Judá por no obedecer la ley de Dios.
Entonces, todo lo que estamos viendo puede también ser causa, consecuencia de nuestra propia desobediencia. Porque en el momento en que pudimos detener esto, no hicimos caso. Ahora, no todo está acabado. Porque el profeta Jeremías sigue anunciando. Jeremías 25 del 11 al 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Ahí está la promesa de Dios. Esto no va a ser para siempre. Dios dice: así como yo castigué a mi pueblo por su desobediencia y no cumplió, los disciplinó, está disciplinando a la tierra de manera global. No sé si te acuerdas que en algún tiempo salían campañas como el apagón, así se llamaban, campañas del apagón, y enviábamos notas de textos, las redes sociales, de que tal fecha hiciéramos un apagón de nuestras luces. Nadie hizo caso. Y no es broma, pero es en serio. Esos pequeños detalles de apaga tu luz, no dejes conectado tu microondas toda la noche, desconéctalo porque si no se gasta mucha luz. No es broma, es en serio. Nosotros desgastamos la energía del planeta Tierra, desgastamos nuestros mantos terrestres, el manto terrestre. Hemos desgastado nuestro planeta. En este cautiverio vino, ya estaba escrito en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 21, y dice el escritor: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. 70 años la tierra de Israel quedó en reposo, no se trabajó. Entonces, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueran cumplidos. No todo es para mal, no todo lo que estamos viviendo es malo. En medio de toda esta situación hay un propósito de Dios: purificar la tierra. Y con esto, amados, de purificar la tierra, no hablo de muertes humanas. No me malinterpreten, porque no estamos hablando de muertes humanas. Estoy hablando de que Dios tiene que purificar a su pueblo, a su iglesia. Tiene que purificar nuestro corazón. Todo esto lo que estamos viendo en Jeremías sucedió en su debido momento como una forma de disciplina ante la falta de fe, ante la avaricia que los hacía explotar a sus hermanos y destruir la tierra. Pero Dios anunció que volverían a su tierra. Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se hayan cumplido los 70 años, yo os visitaré. Esta pandemia es solamente para que Dios se glorifique. No es para que nosotros empecemos a autoboicotearnos, autodestruirnos. No, esto es para que Dios se glorifique en nuestra vida. Dios promete: yo te voy a visitar, despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Mira, los que antes no se hablaban, hoy se están uniendo. Las denominaciones y organizaciones eclesiásticas: es que tú no eres pentecostés, es que tú no eres de mi organización, es que tú no eres de mi denominación. No se hablaban, ahora nos estamos uniendo para poder levantar un clamor a Dios por nuestro país y por nuestra tierra. Esto es lo que dijo en el libro de Crónicas 7:14. Cuando dice el escritor: si mi pueblo se humillare. Y ese es el tiempo de humillarnos delante de Dios. Dejar a un lado el orgullo religioso. Dejar a un lado el orgullo de los títulos. Dejar a un lado el orgullo ministerial. No importa si eres apóstol, profeta. No interesa si eres maestro, eres pastor. Este es el tiempo no solamente de ver quién eres, sino de quién es Él.
Ese es el momento, porque su promesa es: yo te voy a visitar. Yo, dice, despertaré en ti mi buena palabra, dice Jeremías. ¿Y cuál es la buena palabra de Dios? ¿Cuál es la buena palabra? Jeremías 29:11, más adelante dice ahí el profeta: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Yo sé los pensamientos que tiene Dios para con vosotros. Mira qué dice la palabra. Esto, lo que está sucediendo, en medio de esto, dice Dios, hay un plan. Hay un plan, hay un momento, hay algo que tú tienes que hacer, y es que la palabra de Dios se despierte en tu espíritu. En vez de estar viendo tanta información tóxica en la televisión, mejor llénate de la palabra de Dios. Porque cuando venga la tentación, tú le digas como Jesús lo mencionó: escrito está, Satanás, escrito está. Pero si tú no tienes la palabra de Dios y tienes tanta información tóxica en tus pensamientos, te vas a auto-boicotear y tú mismo te vas a destruir. Y el propósito de Dios es que tú salgas adelante, tú puedas salir de esta victorioso. Unos 67 años después de haber sido anunciado esto de la destrucción, Daniel, que fue llevado en cautiverio siendo un muchacho en el año 605 antes de Cristo, ahora se hallaba en el palacio del nuevo rey de Babilonia con Darío y el persa. Y se pone a leer las escrituras en el libro de Jeremías, aproximadamente en el año 539 antes de Cristo. Y Daniel encuentra un pasaje bíblico en el capítulo 9 de Daniel 2, capítulo 9, verso 2, dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ojo, mira qué gran diferencia. Dice ahí: miré atentamente en los libros. ¿Cuáles libros? Los libros sagrados que había ya en ese tiempo. Y él se está refiriendo al libro de Jeremías. Y nosotros leemos la Biblia a vista de pájaro. Y cuando lo leemos como un rezo. No, es el tiempo de estar atentamente a la palabra. Así como te quedas mirando fijamente la información que te dan en la televisión, así fija tus ojos en la palabra de Dios. Y tú puedas levantarte, erguir tu frente y decirle: está bien, esto es una realidad, esto no es ficción, esto es noticia, esto estamos viviendo, pero esto es lo que el mundo, las circunstancias me dice a mi mente, pero yo no confío en mi mente, yo confío en mi corazón, porque aquí es donde yo he guardado la palabra de Dios y de ahí va a salir palabra buena, dice el Señor. Pero si tú no has llenado tu corazón de palabras buenas, de que no has meditado en las Sagradas Escrituras, ¿cómo pues alentarás a los tuyos? Solamente escúchate hablarle a tus hijos. Yo soy realista. Yo les digo a mis hijas: está sucediendo esto y esto, pero no tengan miedo. La palabra de Dios dice esto y esto y esto. Para mí la palabra pesa más que lo que estés diciendo allá afuera. Daniel confesó. Mira, cuando él descubre el por qué habían sido llevados a Babilonia, Daniel actúa de manera inmediata. Ahora sí, como decimos los mexicanos, tomamos el toro por el cuerno y ahora sí enfrentamos la realidad. Aquí entra mi capacidad de responsabilidad. Soy responsable. Como iglesia soy responsable. No es el gobierno. No es el sistema político. La responsabilidad es de la iglesia, es mía. Y es aquí donde Daniel confiesa el pecado de su pueblo y pide que se cumpla esta buena palabra de Dios de volver a su tierra. En este contexto, que Dios le da a otra profecía, llamada la profecía de las 70 semanas, que es aún más asombrosa y tiene que ver con la salvación de Israel, pero que será tratada
podemos tratarlo en otra ocasión, este tema. Y el cumplimiento de la profecía de Jeremías lo vemos escrito por el sacerdote Esdras. Esdras capítulo 1, verso 1 al 2 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Entonces es necesario que la palabra de Dios sea escudriñada de manera paulatina, de manera con un ojo espiritual, ahora sí profundo, para que no nos dejemos engañar y no nos dejemos asustar. Dice que en este tiempo Dios va a despertar el espíritu. Así como despertó el espíritu de Ciro, así Dios está despertando el espíritu de la iglesia. Dios está despertando el espíritu de cada uno de nosotros, el cual hizo pregonar la de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ese es el tiempo de pregonar, de pregonar. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se volviere de sus malos caminos, si mi pueblo, dice, dejare todas esas cosas vanas, yo perdonaré. Número 1, yo oiré desde los cielos su oración. Número 2, perdonaré. Número 3, restauraré. Dios va a cumplir su palabra. No te auto boicotees, no te autodestruyas, que no pese más la información negativa, que en tu corazón pese más estas palabras de vida eterna, que en este tiempo esta palabra sea viva y eficaz en tu corazón, que esa palabra te llene de valor y que aumente tu fe a otro nivel. Recuerda que todo depende del lugar de donde tú estás viendo el vaso. ¿Cómo ves el vaso? ¿Lleno? ¿Medio lleno o vacío? Pero todo depende del lugar donde tú estás. Recuerda que a través de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y de su resurrección, juntamente nos hizo resucitar con Él y nos puso en lugares celestiales. Ese es nuestro lugar, esa es nuestra posición. Ahí yo estoy sentado juntamente con Cristo Jesús. Por lo tanto, desde las alturas las cosas se ven diferentes. De ti depende y de mí depende como iglesia que todo esto nos ayude para bien. No le permitas al miedo hablar a través de ti. Cuando sientas temor, recuerda que Dios te dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo, dice el Señor. Jehová de los ejércitos dice: no temas, yo estoy contigo. No decaiga tu fe por toda esta información que estamos viendo. Yo te animo y te exhorto, como dijo Jehová a Josué, que nunca se aparte este libro de la ley, sino que medita en ella de día y de noche, para que te vaya bien en la tierra de los vivientes. Oramos a Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has traído. Gracias porque por estos medios, Señor, nos das la oportunidad de llegar a muchas personas. Y que este mensaje sea un mensaje de aliento, de vida para muchas familias. Señor, bendice a las familias de Punto Familiar, donde ellos están, sean guardados en completa paz.
Guardamos a todos nuestros consiervos, pastores alrededor del mundo. Protégelos con tu sangre preciosa. A tu iglesia, que tú mismo lo has comprado con tu sangre preciosa, líbralos de esta hora, líbralos de este momento, y que ellos puedan ver que tú ya ganaste esta guerra. Aunque hemos, Señor, sentido momentos de desfallecimiento, hoy nuestro espíritu se levanta y declaramos que el poder de tu espíritu, aquel mismo poder que levantó a Jesucristo nuestro Señor de la tumba, restaurará, sanará a tu pueblo, a tu iglesia en todo el mundo y a los pastores alrededor del globo terráqueo. Oramos por nuestros misioneros en otros países, Señor, que están dando su vida por causa tuya. Oramos por nuestros doctores en los hospitales, en nuestras enfermeras que están en línea de batalla contra esta enfermedad. Oramos por nuestros paramédicos, oramos por nuestros policías, oramos por nuestro presidente. Dale sabiduría, dirígelo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios te bendiga. Y te espero el día jueves, que tenemos nuestra transmisión a las 7 de la noche. Hasta pronto.